no soy digno de estar en un auditorio tan escogido, de sacerdotes que seguro pues que sabéis mucho más que yo de lo que os voy a hablar y sobre todo de apóstoles del corazón de Jesús. Para mí la verdad es que estar aquí pues es un regalo inmenso. Agradezco muchísimo al padre Jorge que me invitara. Y yo hay una cosa que nunca digo que no, pero se la digo a ustedes, no lo digan por ahí, porque si no luego me invitan y no puedo decir que no, que es cuando me piden hablar del corazón de Jesús, nunca digo que no, porque, bueno, por la misericordia del Señor es la vocación que he recibido gratuitamente a través de la Iglesia, mi madre la Iglesia, porque lo del corazón de Jesús no es algo de un grupo, de, pues, no sé, o una asociación, sino que es algo que pertenece al tesoro de la Iglesia. Pero es verdad que, como les ha pasado a ustedes, en estos tiempos el Señor como que nos va acercando en lo esencial y en lo más importante, y yo creo que también a los sacerdotes, a muchos sacerdotes ya, y a muchos laicos, para que miremos al centro de la fe, que es el corazón de Cristo. Me pidió el padre Jorge que les hablara del corazón de Jesús y la misericordia. Y bueno, dándole vueltas un poco al tema, yo pensé hablar del corazón de Jesús como fuente de la misericordia y plenitud de la justicia. ¿Por qué razón? Porque este tema de la misericordia hoy en día hay que aclararlo, hay que aclararlo, porque detrás de la palabra misericordia, pues a veces, bueno, se esconde una concepción que no es la cristiana de la misericordia y que no es además la que la Iglesia en su tradición nos ha anunciado y lo que el magisterio de la Iglesia y concretamente ahora con el Papa Francisco nos está enseñando. Muchas veces se utiliza pues, la palabra del Papa para decir cosas que el Papa no dice, y la palabra del Papa, cuando hablamos del Papa, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de aquel que habla en comunión con toda la tradición de la Iglesia y solamente la podemos leer pues desde esa tradición. Y como veremos, es verdad que es un énfasis que especialmente se está haciendo en estos tiempos, que pertenece a la acción del Espíritu Santo, de la misma manera que se nos está manifestando con especial fuerza esta síntesis de la religión que es el corazón de Jesús, esta perspectiva del corazón de Jesús que es la misericordia. Bien, entonces como para lanzar ahí una primera idea de la cual voy a desarrollar las demás, quería hablar de cómo en la misericordia y solo en la misericordia de Dios encontraremos la paz. ¿Por qué hablo de esto? Porque si hay un tema en el que hoy especialmente somos sensibles todos es al tema de la paz. Hay muchas cosas que hoy en día a la gente le da igual, ¿no? Pero el tema de la paz es un tema que a todos nos pone y nos inquieta y más conscientes, como tantas veces dice el Papa Francisco, que estamos bueno, pues ante una amenaza de una tercera guerra mundial, ¿no? O si no, decimos una tercera guerra mundial ya encubierta, pues que la tenemos en la cantidad de conflictos que hay en nuestro mundo y algunos conflictos que son especialmente peligrosos porque, bueno, pues tienen pendiente pues, a la humanidad entera. ¿Cómo es posible encontrar la paz? La pregunta que nos hacemos los hombres, ¿no? ¿Cómo es posible encontrar la paz? Y el Papa Francisco, en el mensaje para la Jornada Mundial del año 2016, el año 2016 fue el año que el Papa Francisco declaró el año de la misericordia, dijo lo siguiente: existe un vínculo íntimo entre la glorificación de Dios y la paz de los hombres sobre la faz de la tierra. Sin una apertura a la trascendencia, el hombre cae presa del relativismo, resultándole difícil actuar de acuerdo con la justicia y trabajar por la paz. El olvido y la negación de Dios llevan al hombre a no reconocer alguna norma por encima de sí y a tomar solamente a sí mismo como norma, y esto han producido una crueldad y violencia sin medida. ¿Cómo es posible encontrar la paz sin Dios? No es posible. No es posible. Y lo que hoy podemos contemplar
es esta evidencia, que a medida que nuestro mundo, y cuando hablamos del mundo, especialmente nuestro mundo, ¿no? Hablamos de Occidente, ¿no? Pues el mundo no solamente es aparte de Dios, sino que se construye una cultura contra Dios, ¿no? Porque nosotros somos conscientes como cristianos que la cultura actual no solamente es una cultura que podríamos decir, bueno, pues que es agnóstica, ¿no? Es decir, indiferente al tema de Dios, sino que es una cultura que se está construyendo contra el cristianismo. Estos días que hemos estado viendo la declaración que ha habido en Francia, ¿no? En la Constitución del aborto como ya un derecho constitucional, ¿no? Un derecho constitucional, que es una cosa absolutamente novedosa en la historia, ¿eh? Porque bueno, se ha abortado a lo largo de la historia pues en muchas épocas y de una manera, por así decir, cultural, ¿no? Pero nunca se había declarado en una constitución moderna, ¿no? El derecho al aborto como un derecho constitucional, de tal manera que el que no acepte el aborto va contra un derecho constitucional, ¿eh? Esto es una cosa tremenda, ¿no? Y cuando escuchábamos esto, pensamos en aquello que ha dicho la Madre Teresa en la entrega del Nobel de la Paz. Un mundo que mata a los hijos no podrá encontrar nunca la paz. Lo dijo Madre Teresa. No podrá nunca encontrar la paz. Entonces, por un lado se nos llena la boca de hablar de paz, necesidad de paz, y por otro lado estamos acabando con aquello que es el fundamento de la paz, que es la vida de los pequeños, de los no nacidos, de los indefensos, ¿no? Bien, por lo tanto, vemos que un mundo sin Dios es un mundo que se vuelve precisamente contra ese anhelo de la paz, ¿no? No es posible, por lo tanto, la paz sin Dios, ¿no? La paz sin Dios. Pero no basta decir que no es posible solamente la paz sin Dios, ¿no? Sino que necesitamos al Dios de las misericordias, ¿no? Al Dios de la misericordia, ¿no? Porque ni la paz con Dios son de hecho posibles sin la misericordia. La misericordia de los hombres entre sí y la misericordia de Dios con los hombres. Y fíjense, la segunda, la misericordia de Dios con cada hombre, es la fuente de la primera. Por lo tanto, solo en la misericordia encontraremos la paz. Solo en la misericordia encontraremos la paz. Decía el Papa Francisco en la bula de convocatoria del jubileo del año de la misericordia: estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad de misericordia y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales, pues la justicia en sí misma no basta y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Con la misericordia y el perdón. Para que podamos encontrar la paz del corazón, para que podamos encontrar la paz en nuestras familias, para que podamos encontrar la paz en nuestro mundo, necesitamos la misericordia. Y aquí ya lanzo una primera idea vinculada con el misterio del corazón de Jesús y con vuestro apostolado. Una de las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita fue que aquellas familias en las que se ha entronizado mi corazón, que se consagren a mi corazón, yo pondré en ellas la paz. Yo pondré en ellas la paz. Vosotros sois testigos de cómo esto está ocurriendo, ¿no? Cómo esto está ocurriendo. Ahora estamos con un grupo de franceses preparando un proyecto que le hablé al padre Jorge, que os vamos a implicar a todos vosotros, que sois unos apóstoles del corazón de Jesús, que es hacer un gran movimiento en el mundo de consagraciones de familias, de individuos, para pedirle al Santo Padre que con motivo del año 25 renueve la consagración del mundo al corazón de Jesús, ¿no? Y el otro día pues, invitaron a una laica que está comprometida con un movimiento, de hecho es responsable de un movimiento, está consagrada en la comunidad de Emmanuel, y bueno, la invitaron para que de alguna manera ayudara en la infraestructura, ¿no? Y esta mujer cogió y dijo: miren, yo estoy aquí, alguno puede pensar por los conocimientos que tengo, por la experiencia que tengo en el trabajo pues, con organización de actividades, de un movimiento que está en muchos lugares del mundo. Yo estoy aquí porque soy testigo de la misericordia de Dios en mi familia. En mi familia. Mi familia, gracias a que fue consagrada al corazón de Jesús,
es una familia renovada, ¿no? Y transformada, ¿no? Pues esto es lo que nosotros podemos decir, ¿no? Cada uno de los que estáis aquí, yo creo que os habéis implicado en este apostolado porque habéis sido los primeros destinatarios de este apostolado, ¿no? Sois testigos de que en la misericordia se encuentra la paz, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de la misericordia, tenemos que hablar del corazón de Cristo. El Papa Juan Pablo II, en esa gran encíclica del corazón de Jesús, gran encíclica, Dives in Misericordia, yo os invitaría a que en el entorno de la fiesta de la Divina Misericordia os la releáis, ¿no? Ahora que vais a ir en viaje, ¿no? Pues que tenéis que volver, pues mañana igual, mientras uno va conduciendo, el otro va leyendo algún texto de la Dives in Misericordia. Es una maravilla, ¿no? Además, leída, escrita por Juan Pablo II. Juan Pablo II, hay cosas que cuando las escribía se notaba que ponía alma, vida y corazón, ¿no? A Juan Pablo II a todos nos hacía un bien inmenso, ¿verdad? Los curas que ya tenemos años, escucharlo, ¿eh? Leerlo a veces era un poquito más porque tenía ese estilo así oriental que va dándole vueltas a las cosas, ¿no? Pero escucharlo no una maravilla. Pero había algunos momentos que cuando leías a Juan Pablo II te volcaba el corazón. Y de los textos más bonitos de Juan Pablo II es la Dives in Misericordia. Luego yo siempre digo más bonitos, ¿eh? Luego hay grandes textos, evidentemente, de tipo teológico, pero desde el punto de vista espiritual, Dives in Misericordia es una maravilla, y la otra es Redentoris Mater. Cuando el Papa habla de la misericordia y habla de la Virgen, es que le sale de dentro, ¿eh? Y ahí es donde se ve ese místico que teníamos en Juan Pablo II, ¿no? Bien, pues dice Juan Pablo II en la Dives in Misericordia: la Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. La Iglesia venera la misericordia, y cuando decimos la palabra venera, quiere decir que descubre, encuentra, ¿eh?, la misericordia en el corazón de Cristo. En efecto, precisamente al acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón, dice el Papa, nos permite detenernos en este punto en un cierto sentido y al mismo tiempo accesible en el plano humano de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. La misericordia está en el corazón de la revelación. El corazón de la revelación, precisamente, es el desvelamiento de la misericordia de Dios. Ahora veremos qué es la misericordia, por tanto. Y ese desvelamiento de la misericordia de Dios se nos ha manifestado en el signo del corazón abierto de Jesús. Sabemos que el testigo de una manera muy particular en la revelación de este hecho es San Juan. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y da testimonio de esto para que vosotros creáis. El padre Manuel Iglesias, escriturista, traduce el que lo vio, da testimonio, dice, el que lo vio y vive bajo el efecto de esta mirada. Y vive bajo el efecto de esta mirada. Juan es aquel que ha visto. La palabra ver en Juan significa entrar en el misterio, ¿eh? Es toda una expresión de lo que es el Evangelio de Juan, ¿no? Es aquel que ha hecho suyo lo que ha contemplado. El que lo vio y vive bajo el efecto de esta mirada, es decir, vive bajo la contemplación de ese misterio del amor misericordioso de Dios que se ha manifestado al mundo en el corazón abierto de Jesús, ¿no? Da testimonio. Se trata, por lo tanto, que para que encontremos la fuente de la justicia y de la paz, vayamos a la misericordia divina, que es el mismo Dios Jesucristo, que se nos ha manifestado en su corazón. Por lo tanto, vamos a mirar al corazón de Dios como fuente de la misericordia divina. Y lo vamos a hacer con 3 puntos, ¿no? 3 partes. La primera, vamos a escuchar los latidos de ese corazón. Vamos a hacer un trabajo de escuchar los latidos de ese corazón, sintiéndonos nosotros como destinatarios de la misericordia divina. Va a ser como el primer aspecto, escuchar los latidos de ese corazón. Segundo, vamos a sentirnos destinatarios, ¿no?, de esos latidos, de ese amor, ¿no?, escuchando también lo que nos dicen los papas. Me parece muy importante para poder encontrar esa síntesis, ¿no?, del corazón de Jesús como fuente de la misericordia, como plenitud de la justicia, leer el magisterio. Mirad, vosotros
ustedes son apóstoles del corazón de Jesús. Y esto es algo que yo le he oído muchas veces a don Francisco Cerro, que precisamente esta casa tiene que ver mucho con don Francisco Cerro. Antes de ayer teníamos aquí un grupo de sacerdotes y seminaristas a don Luis Argüello, y yo le pregunté, ¿para usted ha sido un descubrimiento el corazón de Jesús? Y me dijo, sí. Sí, para mí lo del corazón de Jesús era una especie de devoción. Bueno, mi madre me hizo de la cofradía del corazón de Jesús, pero en mi juventud, incluso pues, primeros años de sacerdote, era como una devoción más, ¿no? Y eso que era de Valladolid, ¿no? Hasta que don José de Alicado Baeza, el arzobispo de aquí de Valladolid, adquirió esta casa. Esta casa era el seminario de los escoceses. Cuando fueron expulsados los jesuitas, esto se convirtió en seminario de los escoceses. Durante un par de siglos estuvieron aquí seminaristas escoceses. Incluso, como esto fue hasta los años 80, actualmente hay sacerdotes escoceses que se formaron aquí. Bueno, lo adquirió la diócesis y don José de Alicado Baeza, en relación con don Marcelo, pues quisieron darle vida a esta casa, ¿no? Vinculada a la basílica. Y decía Luis, cuando se vinculó esta casa al santuario y se convirtió esto en centro de espiritualidad diocesana en el corazón de Jesús, yo empecé a caer en la cuenta de lo que era el corazón de Jesús. Y escuchando a don Francisco Cerro, mi actual arzobispo, que presentaba siempre al corazón de Jesús como Cristo vivo, verdaderamente ahí me di cuenta que estaba tocando el centro de la vida cristiana. Y además esto estaba aquí, proclamado en Valladolid a través del padre Bernardo de Hoyos, ¿no? Decía don Luis, decía don Luis, ¿no? Por lo tanto, esto es el centro de la vida cristiana. Bueno, pues precisamente don Francisco Cerro, que tiene tanto que ver con esta casa, siempre nos ha dicho en el Instituto del Corazón de Cristo. El Instituto del Corazón de Cristo es una asociación de asociaciones, ¿no? Donde también nos hemos integrado todos los que estamos aquí, ¿no? Porque es asociación de asociaciones para hacer que el corazón de Jesús sea conocido por todas partes, ¿no? Bueno, pues don Francisco Cerro siempre dice que para formarnos en lo que es la espiritualidad, el culto, la devoción, ya no vamos a entrar en palabras, del corazón de Cristo, hay que ir al magisterio. Hay que ir al magisterio, hay que leer el magisterio de la Iglesia. Porque en el magisterio de la Iglesia hay dos cosas que son importantísimas. La primera, en el magisterio de la Iglesia se nos describe todo lo que es la comprensión del misterio de la fe. Pero en segundo lugar, para estos tiempos, la Iglesia siempre enseña la fe, pero también aplicándola a estos tiempos, teniendo en cuenta cuáles son los tiempos y aplicándola a estos tiempos. Y cuando habla la Iglesia del corazón de Jesús, nos dice qué significa corazón de Jesús para estos tiempos. Y por eso cuando hablamos del corazón de Jesús como fuente de la misericordia, plenitud de la justicia, tenemos que también ubicarlo en estos tiempos. Esto es muy importante, porque nosotros de la fe no hacemos una entelequia, estamos discurriendo sobre la fe y decimos, hay que ver, sino que la fe la aplicamos a nuestra vida personal. Y nuestra vida personal es mi vida ahora, en este contexto, mi vida familiar, mi vida en el contexto en el que me encuentro, en mi trabajo, en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo hace el magisterio, ¿no? Por eso vamos a ir al magisterio. Y en tercer lugar, vais a hablar aquí de Faustina Kowalska, yo voy a hablar de Teresita, porque me parece fundamental para comprender el mensaje de la misericordia divina que nace del corazón de Cristo, Teresita del Niño Jesús. Creo que todos estáis de acuerdo conmigo. Yo siempre que voy a la capilla de Barcelona, ahí veo esa imagen preciosa que tenéis de Santa Teresita. Está la síntesis ahí, ¿no? Ahí está la síntesis, ¿no? La Eucaristía, Teresita, la Virgen María, en esa capilla queda como resumido, pues todo. Y ahora además habéis puesto la capillita del corazón de Jesús, esa volante que lleváis, que me dijeron las carmelitas. Yo tengo una hermana carmelita en Tiana que la han guardado durante todo el verano, ellas, la han custodiado ahí, que ha estado de vacaciones en el Carmelo de Tiana, me dijo la madre Paloma, Está muy bien, estaban felices de tener ahí al corazón de Jesús de vacaciones, en su convento, Muy bien, pues me parece muy importante Teresita. Bueno, vamos a ver cómo vamos desgranando esto. En primer lugar, me parece importante escuchar los latidos de ese corazón, y para esto responder a una pregunta: ¿qué es la misericordia? Es importante esto, ¿qué es la misericordia? Porque digamos, por supuesto, ¿qué es la misericordia? Me gustaría preguntar a los que están aquí, ¿qué es para usted, qué es para ti la misericordia? ¿No? Y aquí diríamos distintas cosas, pero es importante situarlo para comprenderlo. Bien, etimológicamente esta palabra está compuesta por dos elementos. Miser, que es miseria, que nos remite a un mal, a una carencia,
personal o ajeno, y corazón. Por lo tanto, misericordia nos indica como esa pobreza que descubro en el otro entra a formar parte de la propia intimidad. La pobreza del otro entra a formar parte de mi vida. La misericordia, por lo tanto, es la compasión que experimenta alguien en su corazón frente a la miseria ajena. Importante. La compasión, es decir, el movimiento interior que hay en el hombre ante la miseria ajena. Compasión que nos impele, que nos mueve a socorrer y a remediarla. Contemplo la miseria ajena y esta miseria mueve mi voluntad para salir al paso de la misma. El teólogo dominico Bonino decía, es un dolor espiritual. La miseria que hay en el otro produce en mí un dolor, provocado por el conocimiento de la presencia destructora del mal en el otro, del mal sensible, ciertamente, pero también y sobre todo el mal espiritual, es decir, el pecado, que hunde a la criatura espiritual en la miseria más profunda porque la priva de la felicidad en Dios a la que está ordenada. Eso es la misericordia. Es un dolor que se produce en mi interior al considerar, al contemplar el mal ajeno que hay en el otro. Mal físico, pero sobre todo, como dice Bonino, mal espiritual que es el pecado, porque destruye al otro, ¿no? Destruye al otro, ¿no? Bien, por lo tanto, la misericordia es una especie de tristeza. A veces cuando hablamos de la tristeza hoy en día parece que no se puede estar triste. Entonces hay que evitar estar triste. Perdona, pero la tristeza es una pasión necesaria. Y la tristeza ante el mal es un signo de que uno está sano. Cuando hoy en día vemos a gente que es indiferente ante el mal, pues decimos, ¿esta persona está enferma? Ante el mal físico, pero ante todo ante el mal espiritual. El mal espiritual del otro tiene que provocar en alguien que vive conforme al bien, conforme a la virtud, tristeza. Tristeza. Y dice, pero en lugar de retraer la operación, es decir, me asusta. Yo recuerdo cuando estábamos en Barcelona con los jóvenes, yo fui del Renum Christi, íbamos con los jóvenes del Renum Christi al Cotolengo. Y entonces, claro, ustedes los que son de Barcelona conocen que el Cotolengo es un lugar que impresiona mucho cuando va, ¿no? Cuando uno ya luego se mete dentro, no quiere marcharse, ¿no? Porque es una maravilla, ¿no? Es una familia el Cotolengo. Y hay gente, claro, muy deformada en el Cotolengo, ¿no? Te encuentras a gente pues, con unas deformaciones, a veces llama la atención. Hay una niña que se llama María Jesús que tiene una cara totalmente deformada, que sigue viviendo, ya tendrá años, porque yo la conocía cuando era un chaval. Y claro, los jóvenes, los chicos, las chicas salían corriendo, porque daba miedo, ¿no? Y había algunos que decían, yo no puedo volver aquí, ¿no? Es decir, que el mal ajeno les provocaba una tristeza que les retraía. ¿No? No, la misericordia ante el movimiento, ante la miseria del otro, no es retraerme, sino que la misericordia incita a la obra y mueve eficazmente a rectificar lo que era causa de la miseria. Hago mío el mal del otro y soy movido interiormente a rectificar el mal que causa esa miseria. Bien, aquí surge una pregunta. ¿Cómo es posible que en Dios exista la misericordia? Porque Dios no puede sufrir. Si hablamos de que Jesús ha sufrido, es el Hijo de Dios, pero el gran tema que se preguntan los teólogos es cómo puede sufrir hoy Dios, ¿no? Esa palabra, ¿no? Y está muy bien explicado por los padres de la Iglesia, ¿no? Deus non est passibilis, sed compassibilis. No es pasible, pero sí que se puede compadecer. Dios se puede compadecer. Bien. Dios verdaderamente es misericordioso. Es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios hace suyo el mal del hombre y el mal radical del hombre. Y ante el mal radical del hombre, que es el pecado, no se echa atrás, sino que va a poner todo de sí para rectificarlo y ordenarlo.
Por eso dice Santo Tomás que la misericordia hay que atribuirla a Dios máximamente. 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 Por eso cuando hablamos de la misericordia no decimos que Dios tiene misericordia, sino que Dios es misericordia. El Papa Juan Pablo II dice que cuando tocamos el corazón de Cristo, no tocamos la fuente de la misericordia, sino que tocamos la misericordia. El corazón de Cristo es la misericordia. Vamos a explicarlo un poquito. Bien, para esto, un texto también de Juan Pablo II, el Adives y Misericordia, que siempre llama la atención, ¿no? Que es la nota número 52. En la Dives y Misericordia hay una nota que es la número 52 que es larguísima. Es que es toda una explicación, ¿no? Y es curioso que, claro, las notas normalmente son en una carta, en un libro, siempre hace una pequeña explicación, pero aquí el Papa como que se ha detenido a explicar aquí un tema que me parece muy interesante para explicar cómo Dios es por excelencia, ¿no?, la misericordia. Dice el Papa Juan Pablo II que, según la Escritura, hay dos expresiones hebreas con matices semánticos distintos que nos hablan de la misericordia. Uno es Gesed y otro es Ramin, Rajimim. Gesed, dice el Papa, indica una actitud profunda de bondad, gracia, amor, en base a la fidelidad de Dios por la alianza. Dios es fiel, misericordioso. La misericordia, desde este punto, este significado, Gesed significaría que Dios es fiel a la alianza. El Dios misericordioso, el Antiguo Testamento, es Dios que es fiel a la alianza. Dios ha hecho un pacto con su pueblo y es fiel a la alianza. En eso consiste la misericordia. Pero hay otra raíz de la misericordia, otra acepción de la misericordia, que es Ramin, que hace referencia a las entrañas de una madre. Es decir, Rajimim habla del amor gratuito, que sería como la variante femenina de la fidelidad masculina, y sobre todo subraya la ternura, la paciencia, la comprensión, la regeneración, la capacidad de ser regenerados. Incluso cuando se habla de Rajim en la Escritura, se podría hablar del útero, el útero espiritual, que es el lugar donde crece la vida, donde se desarrolla la vida. Bien, la aplicación más práctica al término misericordia es la Rajim, que es precisamente la equivalencia semántica en los conceptos bíblicos entre concepto, corazón y entrañas. Por lo tanto, para la Sagrada Escritura, la misericordia es el corazón. El corazón donde se forma verdaderamente el pueblo de Dios. El corazón. Bien, a la luz de esta reflexión del Papa Juan Pablo II, podemos decir que Dios nos gesta en su corazón. Dios nos gesta en su corazón. Y el corazón de Dios es el corazón de Cristo. Por lo tanto, en el corazón de Cristo somos gestados y ahí nace la vida, la nueva vida que Dios nos da. Pensemos lo que le dice Jesús en Juan 3:5 a Nicodemo. ¿Es que puede un hombre volver a nacer de nuevo?, le dice Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Ese nacer de nuevo es fruto de la gracia. Y la gracia lo que hace en nosotros es un hombre nuevo. ¿Y de dónde brota esa gracia? Esa gracia brota del corazón de Cristo. Y esa gracia es la misericordia. El padre Mendizábal decía que el Espíritu Santo tiene el siguiente movimiento. El Espíritu Santo es aquel que hace posible la generación del Verbo en el seno de María. Forma el corazón de Cristo. Forma el corazón de Cristo. En el seno de María, el Espíritu Santo, tomando la carne de María, forma el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, por otro lado, entrega el Espíritu a la Iglesia cuando se abre su corazón el Viernes Santo. Lo entrega a la Iglesia. Y la Iglesia recibe el corazón de Cristo. Y por lo tanto, desde el corazón de Cristo, por el Espíritu Santo, se forma nuestro corazón y se forma en nosotros el corazón de Cristo. Y la Iglesia, por otro lado, entrega al Espíritu
para que se forme en el mundo, ¿no?, ese mismo corazón, ¿no? Fijaros cuál es la acción del Espíritu Santo. Formar desde el corazón de Cristo el corazón de los hombres y que los hombres nos convirtamos en instrumentos a través de los cuales en la humanidad se forma ese nuevo corazón. Bien, eso es posible gracias a la encarnación, a la encarnación. Precisamente la encarnación es la misericordia divina, ese inclinarse de Dios, ¿no?, hacia nuestras miserias ajenas. Bien, aquí hay que explicar un tema, ¿no?, un tema que es importante, de cómo Dios verdaderamente hace suya nuestra miseria para formar en nosotros ese nuevo corazón, nuestra miseria radical que es el pecado. Dice Santo Tomás, cuando atribuimos la misericordia a Dios, es necesario tomarla según el modo propio de Dios, y cuando la consideramos en el hombre, según el modo humano. Se da misericordia en el hombre cuando se compadece de las miserias ajenas. Pero esto no puede darse en Dios, pues Dios es impasible y no padece, ya que la compasión es la pasión que consiste en tomar la tribulación del otro mismo. Por ello, dice Santo Tomás, hay misericordia en Dios cuando aparta de cada cosa la miseria, entendiendo por miseria cualquier defecto o carencia. Es decir, que en Dios la misericordia consiste no solo en hacer suya nuestra miseria. Eso es lo que hacemos los hombres, tenemos misericordia, como decíamos antes, cuando hacemos nuestra la miseria ajena. Pero es que Dios no solamente hace suya la miseria ajena, sino que la transforma. La transforma. Y esto es precisamente lo que nos hace amables para Dios. Amables para Dios, ¿no? Fijaros, esto qué interesante es, ¿no? Si nosotros amamos, ¿no?, si nosotros amamos a alguien o algo, es porque hemos descubierto que tal cosa o tal persona es buena, ¿no? Ese es el movimiento del hombre cuando descubrimos el bien en alguien o en algo, lo amamos, ¿no? La causa de nuestro amor es el bien de la cosa o de la persona. Quiero chocolate porque he descubierto que el chocolate es una cosa muy buena, ¿verdad? Bien, por lo tanto, esto muestra que nuestra relación con el objeto amado es una relación de efecto-causa. Pero es que en Dios es distinto, porque el amor de Dios es el que infunde y crea la bondad de las cosas. Es decir, que nosotros amamos las cosas porque son buenas, pero Dios cuando ama las cosas las hace buenas. Dios cuando ama las cosas las hace buenas. Él no ama las cosas porque sean buenas, sino que son buenas porque Él las ama. Y en este sentido el amor de Dios es constituyente de la bondad de las cosas, mientras que el amor humano depende de ellas. Esto es lo que significa que Dios es amor y que Él nos ha amado primero. No nos ama porque seamos los mejores o los más buenos, o porque poseamos tal o cual cualidad, o porque hayamos merecido su reconocimiento. Ahora no vamos a hablar aquí de la teología del mérito, ¿eh? Léanse la carta del Papa Francisco sobre Santa Teresita, que cita ahí el Concilio de Trento y está muy bien explicado, ¿eh? Él nos ama por nada. Dios te ama por nada, ¿eh? Nos ama porque es bueno, ¿eh? Y en esto consiste la gratuidad, ¿eh? En esto consiste la gratuidad del amor de Dios, ¿eh? Dios, por lo tanto, no ama más a los mejores, ¿eh?, sino que porque nos ama nos hace mejores, ¿eh? ¿Quiénes son los mejores para Dios? Aquellos que se dejan amar más por Dios. Aquellos que se dejan amar más por Dios. ¿Quién es la Virgen? ¿Por qué la Virgen es la mejor, la criatura mejor? Porque es la más humilde, la más pequeña, porque es la que se ha dejado amar más. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita Dios para realizar su misericordia? Lo que necesita Dios para realizar su misericordia es que nosotros nos dejemos amar en nuestra miseria por Dios. ¿Y cómo nosotros descubrimos la misericordia de Dios? Abriéndonos a la verdad que es Dios, que se nos manifiesta en su corazón. Por eso en el corazón de Cristo el hombre encuentra la fuente de la misericordia.
que es la plenitud de toda la justicia. No se puede erradicar el mal simplemente por justicia, sino que hemos necesitado la misericordia de un Dios que se haya hecho carne por nosotros, que se haya entregado y haya asumido todo lo humano, para hacernos a nosotros buenos. Dios, cuando nos mira a nosotros, ve en nosotros su bondad. Y eso es fruto de la misericordia. Dios ve en nosotros la imagen de su Hijo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien yo he puesto todas mis complacencias. Este es mi Hijo amado en quien yo he puesto todas mis complacencias. Y Jesús le va a decir a la Virgen, ahí tienes a tu Hijo. No dice a la Virgen, ahí me tienes a mí. Perdón, ahí tienes a un hijo. No, ahí me tienes a mí. Este es mi Hijo amado. Ese es el nuevo corazón. Esa es la acción de la misericordia. Bien. ¿Cómo han hablado de esto los papas? Yo en el texto que le he dado al padre Jorge todo esto lo he desarrollado más ampliamente. Lo tienen ahí y está largamente desarrollado, pero como no tenemos mucho tiempo, pues tampoco me voy a alargar más, pero vamos a hablar, ahí trato un poquito más todo este tema de justicia y misericordia. Pero me parece importante entrar cómo los papas han hablado de este tema, de la necesidad, de la actualidad de la misericordia y la relación de la misericordia con el corazón de Cristo como plenitud de la justicia divina. Bien, me parece importante en primer lugar el discurso con el que el Papa Pablo VI concluía el Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965. Es muy importante que acudamos a lo que dice el Concilio sobre la misericordia, ¿no? Ahí he cogido el texto que es impresionante, ¿no? Ese texto de Pablo VI, ¿no? que habla de la Iglesia del Concilio, que se ha ocupado de una manera muy particular del hombre concreto de hoy. Dice, lo describe así, el hombre trágico en sus propios dramas, el hombre y superhombre de ayer y de hoy, que está hablando, ¿no? de todas las filosofías modernas, ¿no? Por lo mismo frágil y falso, egoísta y feroz, el hombre descontento de sí que ríe y que llora, el hombre versátil siempre dispuesto a reclamar cualquier papel, el hombre rígido que cultiva solamente la realidad científica. El Concilio hizo una lectura del hombre moderno, ese hombre que podemos decir que se inicia con la Ilustración, ¿no? Y que está, ¿no? Ahora pues con toda su fragilidad, ¿no? Pues en medio de este mundo convulso, ¿no? Estaba hablando el Papa Pablo VI, ¿no? En ese momento en el que recogíamos de alguna manera las consecuencias de dos grandes guerras mundiales, ¿no? Y el comunismo que seguía aleteando por toda Europa, ¿no? Y en otros países del mundo, ¿no? Bien, ¿cuál es la reacción de la Iglesia ante este hombre? Y aquí el Papa habla de que la actitud de la Iglesia ante este hombre es la del buen samaritano. La del buen samaritano. La Iglesia se acerca a este hombre concreto de hoy con la actitud del buen samaritano, es decir, con la actitud del corazón de Cristo que es misericordia, a recogerlo. Esta es la lectura que tenemos que hacer del matiz que ha dado el Concilio Vaticano II, ¿no? Y desde ahí tenemos que leer luego todo lo que va viniendo del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y tenemos que leer el pontificado de Juan Pablo II, tenemos que leer el pontificado de Benedicto XVI y tenemos que leer el pontificado actual del Papa Francisco. Bien. Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger, entonces, en el funeral de Juan Pablo II, igual alguno de aquí estuvisteis ahí, dijo, el Papa difunto de Juan Pablo II ha interpretado para nosotros el misterio pascual como misterio de la divina misericordia. Escribe en su último libro, dijo el cardenal Ratzinger, es el límite impuesto al mal, es la divina misericordia. Es precisamente en este pasaje de este libro Memoria e Identidad, que había escrito Juan Pablo II, donde el Santo Papa indica el camino de la misericordia como el señalado por Dios para estos tiempos. Para estos tiempos. Es como si Dios hubiera querido revelar que el límite impuesto al mal cuyo causante y víctima resulta ser el hombre es la divina misericordia, decía Juan Pablo II en aquel libro. Ciertamente en ella se incluye la justicia, pero esta por sí sola no es la última palabra de la economía divina de la historia del mundo y de la historia del hombre. Dios sabe obtener siempre del mal algo bueno. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres se salven.
que todos los hombres se salven. El Papa Francisco este verano dijo, todos, todos, todos. Leamos desde el magisterio las cosas que escuchamos en labios del Papa Francisco. La misericordia quiere decir la voluntad de Dios en Cristo de salvar a todos los hombres, a todos los hombres. Todos los hombres están llamados a ser salvados. Dios es amor. Cristo crucificado y resucitado es la revelación suprema de esta verdad. Esto que dijo el cardenal Ratzinger, ¿no? de Juan Pablo II, y que luego lo hizo suyo, ¿no? El cardenal Ratzinger, en aquella homilía que luego le precipitó, ¿no? Hemos de pensar al pontificado en la homilía para ser elegido el Papa, ¿no? Cuando habló de la inscripción del mundo, ¿no? Y habló que la misericordia es Dios que se ha puesto contra sí mismo en la cruz. Habló de esto, ¿no? Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Dios que se ha clavado en la cruz para revelar al hombre el misterio de su destino, ¿no? Bien, esta palabra tiene de una manera una especial fuerza para este tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy, bajo capa de muchas conquistas o reivindicaciones, hablemos del aborto, hablemos de la eutanasia, hablemos de la ideología de género y ya la inteligencia artificial y todo lo que nos viene, muchas de estas, entre comillas, conquistas, que se pueden planear así como conquistas, son manifestación de los grandes fracasos del hombre de hoy. El aborto, la eutanasia y el divorcio son manifestación del fracaso del hombre de hoy. El hombre de hoy no es capaz de formar una familia, hay que poner la ley del divorcio. El hombre de hoy no es capaz de acoger vida, hay que crear el aborto. El hombre de hoy no es capaz de asumir la vida de los ancianos y los enfermos, hay que poner una ley que es la de la eutanasia. Por lo tanto, aquello que aparece como grandes conquistas son manifestación de sus grandes fracasos. Y esto hace que el hombre se encuentre profundamente abatido, en una miseria que provoca resentimiento. Esto es muy importante. Cuando vemos el hombre de hoy es un hombre que está muy resentido. Y a veces cuando nosotros como católicos nos encontramos con tanta agresividad, ¿no? En la vida pública, ¿no? En los trabajos, pues la gente nos ataca de una manera tan fuerte, ¿no? Porque el hombre de hoy es un hombre muy humillado. Muy humillado. Y esto provoca resentimiento. Lo único que nos salva de la humillación y de la miseria ante el resentimiento es la misericordia. Es la misericordia. Es la cercanía de un Dios que nos tiende la mano y que se pone a nuestro nivel para sacarnos de esa miseria. Esa es la palabra de la misericordia. Y ahí aparece el pontificado del Papa Francisco. Ahí aparece el pontificado del Papa Francisco. A la luz de lo que es el mensaje de la misericordia divina, de todo lo que les he ido diciendo, tenemos que leer el pontificado del Papa Francisco. El Papa Francisco, en la bula con convocatoria del año de la misericordia, decía: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Toda la acción pastoral debería estar revestida por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del amor misericordioso y compasivo. El hombre de hoy es salvado por el anuncio de la misericordia, que se nos da en Cristo crucificado, en su corazón abierto. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, dice el Papa, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. ¿Esto es la devoción al corazón de Jesús? La devoción al corazón de Jesús nos pone de corazón a corazón con Dios. Y es lo que nos hace tocar y alcanzar la misericordia. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Para nosotros poder anunciar la misericordia, tenemos que tener experiencia de la misericordia de Dios con nosotros. Solamente podemos ser testigos de la misericordia si hemos sido destinatarios de la misericordia. Y aquí acabo mi conferencia con Teresita del Niño Jesús. Precisamente Teresita del Niño Jesús es aquella que nos ha hecho entrar en estos tiempos
En este mensaje de la misericordia, cuando a Teresita le preguntaban, cuando Teresita le preguntaba a su hermana, le escribía a su hermana desde Pare Lemonial sobre el corazón de Jesús, ella decía, yo no veo la devoción al corazón de Jesús como los demás. Esa expresión de Teresita siempre, a mí al menos me ha producido qué quería decir, ¿no? Y ella decía, yo la veo como un corazón a corazón con mi esposo, quer a quer, ¿no? Quer a quer, decía ella. ¿Por qué? Porque la devoción al corazón de Jesús en tiempo de Teresita ya se había desarrollado mucho en sus aspectos devocionales, que son muy importantes. Las procesiones, los estandartes, los detentes, todos son los elementos devocionales. La hora santa, todos los aspectos devocionales que son muy importantes. Pero Teresita no es que despreciara todo eso. A veces se ha utilizado a Teresita para hacer dialéctica con todo lo devocional. Y cuidado, si nos cargamos lo devocional, no solamente nos cargamos la devoción al corazón de Jesús, sino que nos cargamos la encarnación del Hijo de Dios. Alguien ha dicho que Dios se hizo hombre para salir en procesión por las calles de Sevilla. Que nos lo digan a los españoles, que tenemos que tocar, que tenemos que sentir, que tenemos... Bueno, pues es una cuestión de los españoles, es que el hombre para poder entrar en contacto con el amor necesita sentirlo y tocarlo, ¿no? Y por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, pues precisamente Teresita que decía que el alma de todo esto es el corazón a corazón con Jesús. El corazón a corazón con Jesús. Solamente cuando uno entra en esa relación personal con Jesús, de corazón a corazón con Él, descubre la misericordia. Y aquí está este elemento fundamental, ¿no? Que tenemos que vivir, que tenéis que vivir vosotros como apóstoles del corazón a Jesús, que es esa relación personal con el Señor, de corazón a corazón. Pero, es que cuando me pongo delante del Señor veo mi miseria, ¿verdad? Porque la luz hace que veamos también lo que hay de oscuridad en nosotros, ¿no? Claro. Y eso a veces nos asusta y a veces nos echa atrás, ¿no? Bien, pues Teresita decía, a mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia me parece revestida de amor. Qué dulce alegría, dice Teresita, es pensar que Dios es justo. Es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? El Dios infinitamente justo que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del hijo pródigo, ¿no va a ser justo también conmigo? Le escribe a su hermana, le dice a su hermana, 11 de julio de 1897, Teresita fallece el 30 de septiembre de 1897. Lo mejor que escribe Teresita sobre la misericordia está en los 3 últimos meses de su vida. Leerlo. Leer las cartas de Teresita desde principios de junio hasta final de junio. Lo mejor que dice la misericordia está escrito ahí. Es como de alguna manera el desarrollo del acto de ofrenda al amor misericordioso. Le dice a su hermana, podría creerse que si tengo una confianza tan grande en Dios es porque no he pecado. Decid muy claramente, decidle a la gente que aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, seguiría teniendo la misma confianza. Sé que toda esa muchedumbre de ofensas sería como una gota de agua arrojada en un brasero encendido. Bueno, y en ese diálogo con la misericordia que tiene Teresita, lo mejor que hay es las cartas al abate Bellier. El abate Bellier, esto para ustedes, para vosotros sacerdotes especialmente. ¿Quién es el abate Bellier? Y este verano he investigado quién era Bellier. Bellier era un seminarista que pertenecía a los padres blancos. Y Teresita le coge un cariño muy grande hasta el punto que llega a decir que su alma gemela es fuerte. Que Teresita dice que su alma gemela, ¿no? A ver, ¿quién es este? Abate Bellier metía la pata cada 2 por 3. Le escribía a Teresita que cuando fuera al cielo y se enterara de las cosas que había hecho ya no le querría. Y Teresita le dice, le confieso, hermanito, que usted y yo no entendemos el cielo de la misma manera. Usted piensa que al participar yo de la justicia y la santidad de Dios no podré disculpar sus faltas, como lo hacía en la tierra. ¿No se está olvidando de que participaré también de la misericordia infinita del Señor? Yo creo que los bienaventurados tienen una enorme compasión de nuestras miserias. Se acuerdan de que cuando eran frágiles y mortales como nosotros, cometieron las mismas faltas que nosotros y sostuvieron los mismos combates, y su cariño fraternal es todavía mayor que el que nos tuvieron en la tierra,
y por eso no dejan de protegernos y de orar por nosotros. Lo último que escribe Teresita, esto lo escribe el 10 de agosto de 1897, lo último que escribe Teresita con su dedo, porque luego dirá alguna cosa más, lo último que escribe ella es al abate Bellier, 25 de agosto de 1897, temblando con sus manos escribe: yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Y puso al dorso: último recuerdo de un alma hermana de la suya. Bellier, y ahí está mi investigación. El 30 de septiembre de 1897 atravesaba desde España hasta África y llegaba a la misión donde era destinado. Sería ordenado al cabo de poco tiempo, estuvo en 2 destinos en África y en el segundo destino estaba como superior de la comunidad y perdió la cabeza. Fue expulsado de la comunidad y llevado hasta Bélgica, donde le hicieron como una especie de reunión, de consejo de guerra, ¿no?, de la comunidad, y lo expulsaron de los padres por su comportamiento. Fue encontrado en la calle y gracias a una tía suya que se llamaba Barthélemy fue llevado al hospital del Bon Sauveur en Caen, donde había sido ingresado el padre Teresita cuando había perdido la cabeza. Ahí murió Barthélemy Bellier. Murió ahí. Se supo luego la historia de Barthélemy Bellier. A los 10 días de su nacimiento murió su madre. Su padre lo abandonó y lo dejó en manos de la tía, que se llamaba Barthélemy. Barthélemy. Esta tía es la que le cuidó a él. Este hombre era un hombre que seguro que tenía, como se llama hoy en día, muchas heridas, especialmente el dolor tremendo de que su padre lo hubiera abandonado. Nunca se lo contó a Teresita. Pero Teresita supo ver en ese hombre una debilidad tremenda, pero un deseo inmenso de amar a Dios. Los padres blancos, cuando el Papa Juan Pablo II fue a África, pidieron perdón por lo que habían hecho, porque Barthélemy Bellier murió en olor de santidad, expulsado por su comunidad, porque no sabían que la razón por la que Barthélemy Bellier había perdido la cabeza era porque le había picado una mosca en Francia y había perdido el sueño y no podía dormir. Y sin reflexión hicieron ese. Y uno piensa, ¿y cuántas veces recordaría Barthélemy Bellier esas palabras de Teresita? No puedo temer a un Dios que es todo misericordia, ¿no? Y él, pues está ahí. Yo este verano me acerqué a su tumba, está muy cerquita del mar, ¿no? Ahora una tumba majestuosa, ya bien bonita. Esa tumba fue levantada, ¿no?, por los años 80 por parte de los padres blancos. Estaba totalmente abandonado como homenaje a ese hombre que ahora es testigo de lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Vemos, por lo tanto, ¿no?, como Teresita nos muestra, ¿no?, y en este caso, ¿no?, y en tantos casos, ¿no?, como el corazón de Jesús es verdaderamente la fuente de la misericordia. Ella lo descubrió tratando a Jesús de corazón a corazón, ¿no? Y esto es lo que querría que se quedara de esta conferencia que les he dado. Aquí, explicado más largo y la puede leer tranquilamente, ¿no?, es que el corazón de Jesús, que es la misericordia, quiere hacer de cada uno de nosotros testigos de la misericordia divina en estos tiempos. Y nuestra miseria, que todos la tocamos, ¿verdad? Hoy en día tocamos nuestra miseria. La tocamos nosotros como sacerdotes, la tocan ustedes en sus familias, la tocáis en vuestros trabajos, en vuestra relación, en la vida social, lo que está pasando en España, lo que está pasando en la Iglesia. Nuestra miseria no solamente no es un impedimento para que seamos instrumentos de la misericordia de Dios, sino que cuando la reconocemos con humildad, a la luz del amor de Dios que nos ama, se convierte precisamente en el camino a través del cual Dios da testimonio de lo bueno y lo grande que es Él. Muchas gracias.